radio de derechos indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Mamá, ¿por qué cambiaste la emisora? Sí, mi hijo, es que está por empezar mi programa favorito sobre derechos indígenas. ¿No te acuerdas de lo que está haciendo la minería de níquel con nuestros hermanos allá en el Store Izabal, Guatemala? Sí, mamá, es cierto, tienes razón. Vamos a escuchar esta importante información. Súbele volumen, súbele. Elegí siempre la radio comunitaria. Somos la actualidad de tu zona. Hablamos de lo que realmente te importa. Cuando escuchás radio, elegí siempre la radio comunitaria. Damos inicio al programa Derechos Indígenas, un espacio de información, debates y opiniones sobre diversos temas fundamentales para los pueblos indígenas. Acompáñennos a escuchar a nuestros invitados especiales y expertos para que estés bien informado. Les damos la cordial bienvenida a este programa. Soy Amanda y hoy abordaremos el tema sobre minerales de transición. Pero se preguntarán ustedes, ¿qué son los minerales de la transición y para qué sirven? En la minería se les conoce como minerales para energías renovables y recae principalmente en el cobre, el litio, el níquel, el magnesio, el cobalto, el grafito, el zinc, las tierras raras, entre otros. Se les llama minerales de transición porque se busca que estos minerales vayan reemplazando los combustibles fósiles como el petróleo. Estos elementos son el corazón de vehículos eléctricos, las turbinas eólicas y otras energías que prometen ser amigables y disminuir el calentamiento global. Y es que en los últimos años se ha aumentado la demanda de níquel, un mineral fundamental para las baterías. Pero todo esto suena genial, ¿no? Hola, soy José. También es un gusto acompañarlos en este programa. Así es, Amanda, tienes razón. Todo esto suena fantástico y que uno puede imaginarse un futuro de tecnología con energía renovable sin contaminación. Sin embargo, a la sombra de la promesa de la energía limpia están los impactos negativos de la obtención y procesamiento de los minerales de transición energética. La explotación en las minas ha generado estragos ecológicos difícilmente sostenibles en el largo plazo y, sobre todo, el rompimiento del tejido social y violación de derechos humanos que produce en los territorios de pueblos indígenas, tal como el caso del proyecto minero Fénix de la compañía guatemalteca de níquel CGN, una subsidiaria de Solvay Investment Group, que provocó conflictos sociales, contaminación y criminalización en las comunidades de las orillas del lago de Izabal, en el municipio de El Store, acá en Guatemala. Para ello, hoy nos acompaña como invitado especial el periodista Carlos Ernesto Chocchú. Él ha investigado y documentado este tema en El Store, y que por este trabajo fue criminalizado. Carlos, bienvenido a este programa. La compañía guatemalteca de níquel en El Store resalta que implementa una política de derechos humanos, respeta la consulta hacia las comunidades, genera desarrollo y sobre todo ofrece una minería sostenible. De acuerdo a tu trabajo periodístico y experiencia, ¿esto es una realidad, Carlos? ¿Cómo es la política y la estrategia y cómo te venden la imagen de las empresas, ¿no? Por ejemplo, la compañía guatemalteca de níquel CGN Pronico, que es una filial de Solvay Investment Group de nacionalidad ruso-suizo. Algo muy preocupante es que en realidad para el pueblo quechua ha sido una lucha para defender los recursos o los bienes naturales
en el cual pues ha sido histórico, ¿no? Esto no viene, la minería en Izabal no viene desde hace un par de años, viene desde muchos años, más de 40 años, y han habido pues en toda esa imposición, esa invasión de la minería en Izabal, pues han habido, por ejemplo, asesinatos, han habido desalojos, por ejemplo, si nos recordamos así brevemente lo que sucedió en el 2008-2009, cuando incluso fueron un grupo de mujeres sufrieron violencia sexual. Y bueno, esto fue también de parte de la seguridad de la minería. Entonces estamos hablando del lote 8, las mujeres que aún siguen con sus denuncias allá en Canadá, porque para ese entonces, ese año, la empresa pues era de Goodbye Minerals, canadiense, y bueno, y también estaba Sky Resource. Y resulta, bueno, todo lo que te venden es totalmente, pues no es cierto, ¿no? Entonces hay criminalización actualmente, hay intimidación y no hay una consulta realmente sobre el tema minería en el municipio del Estor. En Guatemala, la Ley de Minería, Decreto 4897 del Congreso de la República, establece 3 tipos de licencias mineras: reconocimiento, exploración y explotación. Hasta el año 2021, el Ministerio de Energía y Minas registró 6 licencias de explotación, específicamente de níquel, cobalto, hierro, cromo y magnesio. 2 de ellas son directamente de la Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. en Alta Verapaz e Izabal. Carlos, en tu experiencia periodística, ¿qué ha implicado estas licencias mineras para las comunidades indígenas, en específico en el Estor Izabal? Hay una división de las familias porque llega la minería sin consultar y las licencias son otorgadas ilegalmente porque son licencias que no tienen, por ejemplo, en el trabajo periodístico de investigación que hicimos, no cuenta con los estudios de impacto ambiental y esos estándares que debería de tener. Entonces creo que desde ahí partiríamos, y lo que hace, ¿no?, que crea conflictos. Y con estas licencias, por ejemplo, si son licencias de exploración, pues empiezan a ver cómo cooptan los líderes y también empiezan a ver cómo silenciar, callar a cualquiera que se levante de la comunidad, e incluso pues también comenzar a inventar, por ejemplo, enfermedades que hay en la comunidad con tal de que pues la comunidad abandone las tierras. Entonces creo que ahí no hay un desarrollo realmente, y que cuando llegan estas licencias, claro, en Alta Verapaz, por ejemplo, estamos hablando de Panzós. Panzós ha sido también de una de las comunidades o lugares o territorios que, si estamos hablando de la masacre, ¿no?, que pasó hace unos años atrás, en donde justo el 29 de mayo, pues van a conmemorar, ¿no?, esta masacre, que si no estoy mal, no recuerdo la fecha exacta, pero pues sí, en el tiempo de la guerra interna, ¿no? Entonces creo que sí, esto es lo que sucede cuando hay una licencia, y reitero, es totalmente, son licencias ilegales porque no tienen no cumple el requisito, ¿no?, con el estudio de impacto ambiental. Muchas gracias, Carlos. Quisiéramos compartir con nuestra audiencia un dato muy interesante. En el año 2010, por ejemplo, las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas mostraron que el sector minero en el 2006 representaba solo el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB) del país, con una tasa de regalías del 1% y un impuesto sobre la renta del 5%. Lo cierto es que es muy poca la riqueza que se queda en Guatemala a raíz del trabajo de la industria privada minera. En contraste, siendo los capitales de las empresas mayoritariamente extranjeros, son millones los dólares de beneficio que cada año salen del país. Actualmente, estos datos siguen siendo una realidad. Carlos, en el caso de la mina Fénix de la CGN, de acuerdo a lo que has documentado, ¿hay desarrollo en las comunidades
Tal como lo afirma esta compañía, ¿cuál ha sido el sentimiento y la percepción de las comunidades en el store? Lo que hay y ha dejado es enfermedades respiratorias, y es triste porque también ahí vemos el rol del Estado, como por ejemplo un Ministerio de Salud que siempre oculta estas enfermedades, como por ejemplo tuve la oportunidad de documentar lo que son también enfermedades en la piel y también otras enfermedades como dolores de estómago, lo que están, digamos, viviendo las comunidades, incluso en el pueblo, ¿no? No hay desarrollo, realmente todo lo que te dicen es todo lo contrario. Agradecemos a nuestra audiencia. Y antes de finalizar nuestro programa, quisiéramos también saber qué opinas sobre este tema que estamos abordando hoy, mientras recibimos la comunicación. Carlos, ¿podrías compartirnos qué ha implicado en tu vida que hayas sido criminalizado? Enfrentar 2 procesos penales en mi contra por realizar la investigación y documentar todo lo que hemos estado hablando ahorita, que quizás fue breve, pero hay mucho. Lo veo más en el lado positivo que en el lado negativo. Yo creo que el pueblo quechí también hemos aprendido a no victimizarnos, porque creo que es lo más importante también. Pero sí deja secuelas, deja una descomposición familiar, una descomposición comunitaria, una descomposición social, porque este es el objetivo, ¿no?, de la criminalización. Hay familiares que los cooptan, les dan trabajo y entonces están informando a la empresa qué estás haciendo, dónde estás. Entonces, obviamente, pues tienes que también tener límites. Ya no puedes, ya no tienes esa confianza, ¿no? Entonces, aparte de ello, también si hablamos de una descomposición comunitaria, estamos hablando de que también la mina coopta a algunos líderes o amenaza a algunas personas de la comunidad o les da trabajo con tal de que le estén informando cómo estás tú en la comunidad. Tenemos una llamada. Aló, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, mucho gusto. Gracias por este programa tan importante para nosotros en las comunidades. Yo quisiera compartirles que muchas veces pensamos que ahora que nos hablan de minerales de transición, nos hacen creer que todo es color de rosas, que es lo mejor para el futuro, con una energía limpia. Pero sabemos que muchas veces las compañías disfrazan la contaminación que provocan. Creo que es importante informarse. Gracias. Muchas gracias a nuestra oyente por su comentario. Y es que, en 2016, el MARN publicó el Informe Ambiental de 2016, en donde explica que desde 1998 existe la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce, Amazurli, la cual tiene a su cargo la supervisión de los afluentes de la zona. En este documento indican que el río Polochic aporta aproximadamente el 70% del agua que ingresa al lago y que en la evaluación del periodo de 2005 al 2011 no encontraron microorganismos, sólidos y otros elementos que estuvieran fuera de las normas establecidas. Sin embargo, anteriormente la revista Ciencias Técnicas y Agropecuarias de la Universidad de San Carlos publicó en 2014 una evaluación sobre la calidad del agua en el lago de Izabal, en la que determinaron que los indicadores físico-químicos evaluados se encontraban en el estado indeseado. En 2020, la investigadora Bessie Oliva publicó los resultados de la evaluación de contaminación en Río Dulce y el lago de Izabal y concluyó que los niveles de contaminación habían aumentado en comparación con años anteriores, lo cual representaba un riesgo para la población humana que utilizaba el agua para consumo o recreación. Carlos, de acuerdo a tu trabajo periodístico, ¿qué han dicho las comunidades sobre la contaminación en su territorio? Es muy preocupante para las comunidades porque si no hay cultivo, ya no hay cosechas por la contaminación ambiental. Imagínate el lago contaminado, que es la mayor economía del pueblo, es el lago, ¿no? Porque
pues la mayoría de comunidades son pescadores. Y entonces, si tenemos una contaminación en el lago, por eso es que se levantó la resistencia y se organizaron para pues exigirle a la empresa un estudio de impacto ambiental y al mismo estado de Guatemala. Lo que he hablado últimamente con las autoridades ancestrales de las comunidades es de que están muy preocupados. Queremos agradecer a nuestra audiencia por habernos sintonizado y especialmente a Carlos Ernesto Chocchu por acompañarnos en este espacio. Los invitamos a sintonizar nuestro próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Este fue su programa Derechos Indígenas, un espacio de información, debates y opiniones sobre diversos temas fundamentales para los pueblos indígenas. Los invitamos a sintonizarnos en el próximo programa, en la misma hora, aquí en su radio comunitaria. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.